Buenas tardes, feliz Shabbat a todos. Ahora se ve bien llena la casa de oración. Qué bueno que estamos todos aquí. Vamos a comenzar. No se va a poder transmitir en vivo, pero va a estar grabado y al ratito lo subimos, no pasa nada. ¿Sí? Ahí está. Antes que nada quiero comenzar con una pequeña historia. Y esta historia es un pequeño pensamiento que me gustó mucho de cómo los judíos ven la escritura. Y ellos hablan de que en la antigüedad, cuando tú querías hacer un escrito, ellos escribían en piedra. Y cuando iban a grabar cosas de la escritura, grababan en piedra. Y decía que cuando ellos grababan en la piedra las letras de la Torah, salían chispas de luz para todos lados. Y ellos dicen, así es el conocimiento del Eterno. El conocimiento del Eterno va para muchas direcciones y de una sola versículo puedes llegar a conclusiones diferentes, pero que en un general hablan de lo mismo, que es del Eterno. Se me hizo muy, muy bonito cómo ellos de un mismo mensaje pueden sacar diferentes enseñanzas. Así que las escrituras son maravillosas. El Eterno las hizo de una manera tan perfecta en donde siempre se puede aprender algo nuevo. Incluso en las mismas historias. En las historias que se han leído por varios, incluso milenios. ¿Hace cuánto pasó lo de Noaj? ¿Hace cuánto pasó lo de Moshe? Y todavía seguimos aprendiendo. Y cuando pensamos, que hemos comprendido algo por completo, Él siempre puede asombrarnos, añadiendo más conocimiento a un mismo mensaje. No limitemos el conocimiento que el Eterno quiera darnos y busquemos aprender en humildad, reconociendo que siempre se puede aprender algo nuevo si se ve con los ojos correctos. Muy bien, el tema de introducción lo encontramos en Devarim, en Deuteronomio 10, 12 y 13. Y dice, así que ahora Israel, todo lo que el Eterno su Elohim pide de ustedes es que teman a su Creador, a su Elohim, que sigan sus caminos, que lo amen y sirvan a su Elohim con todo su corazón y con todo su ser, que le obedezcan por el propio bien de ustedes, los mitzvot y regulaciones del Eterno que yo les estoy dando hoy. Estas son las cinco cosas. Espero, lograr tal vez enseñar el mensaje, porque fue como que un Frankenstein. Está como que eran muchas ideas y desarrollaba y fuera como un arbolito, diferentes líneas de pensamiento que hablaban de lo mismo, pero traté de buscar la coherencia. Así que, viendo esto, todo lo que el Eterno nos pide a nosotros es que teman, que sigamos sus caminos, que le amemos, que le sirvamos y que obedezcamos sus mitzvot y sus regulaciones. Entonces, si lo pongo en rojo porque ese es el tema del día de hoy, tal vez en futuros temas podría abordar un punto de vista, desde mi punto de vista, un granito ahí a estos temas. Así que el tema del día de hoy es el temor al Eterno, el temor al Creador. ¿Cuál, perdón? Las 5. Como quiera están en el versículo. Muy bien. El temor. Y esta es una nota personal. Me gusta ser claro, me gusta aclarar cómo veo yo las cosas para evitar malos entendidos. Así que antes de comenzar, quiero aclarar que yo no soy ningún sabio, ningún maestro, ni nada por el estilo. Soy una persona del común
y solo estoy compartiendo lo que voy aprendiendo. Aunque sea poquito, pues bueno, poquito puedo aprender. Esto es solo un pequeño ángulo, de este tema. Cada quien podrá ver cosas distintas o cada quien podrá decir, no, es que este tema lo más importante es esto. Bueno, pues yo creo que hay muchos puntos de vista acerca de lo mismo y que no por eso se contradicen. Eso debería incluso ser motivo de gozo, el saber que podemos pensar distinto y que entre todos podremos llegar a un conocimiento mayor. No busco convencer a nadie de nada, solo compartiré un poco de este tema en base a lo que he aprendido con la poca o mucha luz que el Eterno me permite tener. ¿Sí? ¿Estando claros? Ahora sí. Pues a mí siempre se me ha hecho muy curioso el hecho del temor, porque cuando yo pues estaba en la religión anterior, era un temor, pues no era como temor como tal, era más bien un respeto. Porque temor, la definición de temor dice: miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo. Así que entonces el temor no es solamente respeto. Y yo dije, a ver, bueno, pues vamos a ver. Parece que sí lo agregué. Vamos a ver. Desde el punto de vista de la neurociencia, el temor o el miedo es un mecanismo de defensa que nuestro cuerpo tiene por sí mismo, que viene muy bien en situaciones de peligro real. Puede ayudarnos a correr más rápido. Si un perro nos viene correteando, se te olvida todo y te echas a correr. O incluso si ves que alguien está ahí, se le cayó un tronco, un algo y está ahí atrapado, y sacas fuerza de todos lados por lo mismo que pasa dentro de nuestro cuerpo. Lo que le sucede de hecho a nuestro cuerpo internamente, todos los procesos químicos que suceden en una situación de estrés son impresionantes. Son muchos procesos químicos los que suceden simultáneamente y estos nos ayudan a sobrevivir a una situación de estrés. Si se nos aparece un oso estando en el bosque, hay un video de un niño que va y ve al oso y lo está grabando un compañero de más lejos y el niño nomás va así. Y el oso va y se asoma. Y luego se mueve porque caminan bien rápido. No le vas a ganar en unas carreritas. Ni el hombre más rápido le puede ganar a un oso corriendo. Corren rapidísimo. Así que el mecanismo de defensa del niño lo que hace es parálisis. Despacito. El cuerpo hace que abras los ojos con los ojos pelones, porque tu cuerpo lo que te está diciendo es que estés alerta, estés observando. Entonces, lo ideal sería activar ese mecanismo de defensa. Lo ideal sería activar ese mecanismo de defensa. Eso sería lo correcto. Pero ¿quién en su sano juicio, al ver un cocodrilo enorme, imagínense que se nos aparece un cocodrilón enorme de 5 o 6 metros y viene hacia ti con intención de morderte, ¿tú estarías pensando en si dejaste los frijoles prendidos? ¿Qué creen que estarían pensando en ese momento? ¿Estaríamos pensando en qué vas a cenar ese día? ¿En que el desayuno estuvo bien rico? Probablemente no, ¿verdad? Estarás pensando en un chisme. No, hombre, es que ahí los famosos que se casaron. Probablemente estaríamos 100% atentos ante la situación, ¿verdad? Estaríamos alerta, estaríamos ahí. ¿Para dónde se va a mover el cocodrilo? No vaya a ser que me descuide y en una de esas me pesca, ¿verdad? Entonces, probablemente estaríamos 100% atentos ante esta situación, buscando una manera de llegar a un lugar seguro fuera del alcance de ese cocodrilo. Así que ese cocodrilo y mi sobrevivencia y supervivencia están en primer lugar.
Ahora, si la persona que está frente al cocodrilo es un niño de 1 año, probablemente ese niño no vea la gravedad de la situación, ¿verdad? Él no va a entender, porque probablemente nunca había visto un cocodrilo y no sabe que le puede hacer daño. Pero ¿cómo lo sabría si él aún vive de lechita, está pequeñito? Muchas veces nuestra vida espiritual puede estar así, en donde no me doy cuenta de la gravedad de la situación, como un niño frente al cocodrilo. Sé que hay cosas que debo hacer, o sé que hay cosas que hago mal, pero como realmente no tengo ese temor, no estoy alerta, no estoy al pendiente, sino estoy pensando en los frijoles o estoy pensando en otra cosa. Es como ver a ese cocodrilo acercarse, pero estar viendo el teléfono. Mis mecanismos de defensa no se activan, no estoy alerta, no estoy despierto. Y el no estar alerta nos hace descuidados y confiados. No pasa nada. Y esto solo nos puede llevar a la ignorancia, a la soberbia y a la necedad. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Porque rechazaste el conocimiento, yo también te rechazaré como Cojén para mí. Porque olvidaste la Torá de tu Elohim. Entonces no quisiéramos ser ese niño, ¿verdad? Yo quisiera saber que ese cocodrilo puede hacer algo y yo tengo que estar preparado para salir de esa situación, utilizarla a mi beneficio. Si rechazamos el conocimiento, el aprender, si juzgamos como malo un pensamiento distinto al nuestro, aunque también se ancle a la Torá, si nos llenamos de soberbia, de ira, de intolerancia, de apatía, como hablaba Leví, entonces somos como ese niño que no ve el peligro inminente. No ve que no aprender o incluso quedarte donde estás estancado, estancarte en conocimiento, es ir en contra de las palabras del mismo Mashiach. Escudriñar las escrituras, es activo, es diario, porque si no te mueres de hambre, pero de ese alimento, de ese pan que viene del cielo, porque en ellas encontraréis la verdad. Si nuestro conocimiento de las escrituras aumenta, podemos estar alerta, podremos saber que estamos en peligro cada que juzgamos, cada que maldecimos, o si hemos transgredido la Torá con algo que ni siquiera sabíamos que hacíamos antes. El conocimiento de las escrituras es muy inmenso, pero es necesario. No podemos permitir estancarnos y decir, no, algo light, lechita como el niño. Esto es progresivo, no podemos estar tanto tiempo. Es bueno regresar, claro, pero es bueno regresar para ver qué tan sólido está lo que conocemos. Muy bien. El temor al que se refiere el versículo de introducción es a un temor real. Nos pide que tengamos temor de Él, porque al tener temor estamos despiertos, estamos alerta, prestamos atención con cuidado a todo lo que dice, y esto nos ayuda a poder acercarnos a Él en humildad. Solo cuando reconocemos la grandeza de Elohim nos damos cuenta de que no tenemos méritos propios para poder estar siquiera delante de Él. Lo tendremos en primer lugar cuando estemos así de alerta, cuando tengamos ese temor, estará en primer lugar. Por esto debe ser un miedo real, y para esto hay ejemplos, porque eso no lo inventé yo, esa sí viene la palabra. La palabra que se usa aquí es esta de aquí, es leyirá. Leyirá et Elohim, el creador. Teman al creador, al eterno. Pero esta es la raíz, la puse en rojo. Estas 3 letras es la raíz de la palabra. Las palabras en hebreo tienen una raíz
porque, bueno, pues eso ya es gramática, pero bueno. Esta es la raíz. Si se fijan, aquí están estas 3 letras, están aquí. Y esto significa teman y esto significa temor. Aquí está. Y se dice yirá. Muy bien. ¿Y se acuerdan de esta historia de Ezequiel? Ahí que describe cómo eran unos malaj. Dice, mientras yo contemplaba las criaturas vivientes, vi ruedas en el suelo, una junto a cada una de las criaturas vivientes. Las 4 ruedas parecían iguales. Sus partes internas destellaban como berilo, es ahí como un tipo medio verde agua, como si fuera azul, pero del mar. Y su estructura lucía como la de una rueda dentro de otra rueda. Cuando se movían, podían ir en cualquier dirección de las 4 direcciones sin volverse mientras se movían. Sus aros eran altos y atemorizantes. Pues la palabra que utilizan aquí es esta. La misma de acá. Bueno, aquí cambia el sufijo, pero es la misma. Si se fijan, si la lamet, aquí está. Que es atemorizante, es temible, pues es como, simplemente era algo que es magnífico, pero como que, me imagino como, hay un video que a mí me gusta mucho el mar, pero hay un video que se volvió viral en esos TikToks o historias de YouTube, que es un video de una tripulación de un barco en una tormenta. Y se ve la toma desde la parte más alta y se ve como las olas de 20 metros están oscilando el barco, todo nublado con relámpagos, se ve tremendo. No quisiera estar en una situación como esas. Yo creo que ahí es donde, sí, eso es un miedo real. Es muy bonito el mar, pero al mismo tiempo es algo magnífico, ¿verdad? Es algo majestuoso y hay que tenerle su respeto. Así es la naturaleza, así es el Eterno. Aquí también el mismo Moshe dice, Elohim llamó desde el medio de la zarza, Moshe, Moshe. Él respondió, heme aquí estoy. Él dijo, no te acerques más, quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra Kadosh. Yo soy el Elohim de tus padres. Y él continuó, el Elohim de Abraham, el Elohim de Jacob, de Isaac y el Elohim de Jacob. Moshe se inclinó su rostro porque tenía miedo, y es la misma raíz, tenía temor. Es un miedo real. No vaya a ser que aquí me muevo y hago algo que no le gusta y no vaya ahí a quedar, ¿verdad? Que se abra la tierra y me coma, Entonces él tenía miedo, pero pues estaba tirado. Y de hecho hay una historia este es un libro apócrifo. A Enoc le pasa lo mismo, apenas y se caen, se postran. Debe ser increíble lo que ellos vivieron. Incluso los mismos demonios, dice, viniendo al Mashiach desde la distancia, corrió y cayó en sus rodillas delante de él y gritó a lo más alto de su voz, ¿qué es lo que quieres conmigo, hijo de Elohim Ha-Elión? Te imploro en el nombre de Elohim, no me tortures. ¿Qué tenía él? Tenía miedo, ¿verdad? ¿Tenía miedo de qué? No me tortures, era miedo. Él era un miedo. Y ahí es cuando lo saca y es cuando los echa a los cerdos. También aquí, dice, una vez cuando Sejarjá estaba cumpliendo sus deberes como Cohen, durante el periodo de su división de servicio delante del Eterno, fue escogido por suertes de acuerdo a la costumbre de los Kohanim. Entrar en el templo y quemar incienso. Todo el pueblo estaba orando afuera en el momento que se quemaba el incienso, cuando se le apareció un malaj del Eterno parado a la derecha del altar del incienso, y Sejarjá se puso sobresaltado y aterrorizado. Aquí también en griego utilizan esta palabra, aterrorizado con lo que veía. Era miedo de verdad, de que, y esa misma palabra es un derivado, Phobos y Feus. Y esto también pasa y es en el mismo, solamente más adelantito. Dice, al 6º mes, el malaj Gabriel fue enviado por el Eterno a una ciudad en Galil llamada Netzaret.
a una virgen comprometida para casamiento con un hombre llamado Yosef, de la casa de David. El nombre de la virgen era Miriam. Acercándose a ella, el malaj dijo: Shalom, mujer favorecida, Elohim está contigo. Ella estaba profundamente asustada por sus palabras y estaba perpleja pensando qué significaría este saludo. El malaj le dijo: no tengas temor. Le ha de haber visto la cara, ¿ah? Le ha de haber visto la cara y dijo: no tengas temor, Miriam, pues has sido favorecida, es por algo bueno, así que no temas. Pero para que la cara que haya reaccionado, ya tuvo miedo. Es un miedo real. No como que, no, es un miedo real. Esto también tiene que ver con temer, alarmarse, espantarse, tener miedo. Y estas son las dos palabras que se usan en esos ambos textos, phobos y phebo. Sin duda, en muchas ocasiones el contacto con un malaj o con el mismo Eterno hace llegar un enorme temor a quienes lo presenciaron. Todo el pueblo de Israel mismo, todo el pueblo de Israel, cuando escucharon que se descienden los mandamientos, ay no, Moshe, mejor tú habla con ellos porque, con el Eterno, porque está tremendo. ¿Cómo se han de haber sentido ellos? Pues claro, tenían miedo. El mismo Moshe, ya lo vimos, el mismo rey de Babilonia, cuando se escribe Mene, Mene, Tekel Uparsin. Dice que, bueno, no dice temor, dice que temblaba, dice que las rodillas chocaban entre sí, que es peor todavía, ese de plano no podía controlarse. Y el Enoc también ya lo vimos. Se tiene temor por lo que podría pasarnos. Por eso los demonios temían. Nada de lo que tú hagas puede esconderse el Eterno. Y eso es muy importante, y por eso hago la historia del niño con el cocodrilo. Nosotros tenemos que entender que no podemos escondernos del Eterno. Él sabe, dice, porque Él mantiene vigilancia sobre los caminos de la persona. Él ve todos sus pasos. Entonces yo no puedo estarlo burlando. Y esa es otra versión, esta es de la Reina Valera. Porque sus ojos observan los caminos del hombre y Él ve todos sus pasos. Entonces, cuando tú empiezas a realmente a interiorizar, porque es distinto y ahorita lo vamos a ver. Una cosa es conocer, porque son textos conocidos, ¿sí o no? Es un texto conocidísimo. Todos sabemos que cada cosa que hacemos, el Eterno lo ve. No, es que el Eterno está en todos lados y ya. Eso lo conocemos. Tal vez lo comprendemos, pero llevarlo al día a día, usted misma lo comentó. Usted reaccionó después, porque no estaba alerta en ese momento, ¿verdad? Se puso alerta después. Ay, ya cuando le tiraron la mordida, ay, no, hombre, ahora sí vio el miedo real, ¿verdad? Y aunque no es como, ay, es que tienes que, no. Simplemente es el hecho de, el temor te hace estar alerta, te hace poner en primer lugar lo que debe estar en primer lugar. Si yo veo un cocodrilo, claro que ahorita se me olvidó todo, que si tenía que hacer un pago, que si no sé qué, que se te olvida. Tú estás ahí. Entonces eso es lo que tenemos, por eso es el temor al Eterno. Porque cuando tú le tienes ese temor, no, es que yo tengo que hacer esto porque si no lo hago, ay, y te lees de Deuteronomio 28 y todas las bendiciones, sí, pero cuando no estás alerta, todas las maldiciones. Tremendo. El Creador sabe todo lo que haces. Él nos observa a cada uno de nosotros. Y aún más, sabe lo que hay en nuestro corazón, sabe lo que estás pensando, sabe nuestro mayor acierto y nuestra versión incluso más oscura. No le puedes esconder nada a Él. Ahí no hay caras, no hay máscaras. Porque cada vez que solo piensas en criticar a otro o venir aquí con las emociones incorrectas, con intolerancia, con apatía, podrías estar atentando contra tu vida. Los ojos del Creador están en todo sitio, contemplando ¿qué? El mal y el bien. No nomás nos ve cuando hacemos las cosas buenas, también ve las cosas malas.
En todo lugar están los ojos del Adón, observando a los malos, a las personas malas también y a las personas buenas. Muy bien. Y esta es una historia que también me gustó. Últimamente, pues con lo mismo de estar aprendiendo un poquito ahí de hebreo, pues te empapas a veces de historias que se cuentan, que son para mí, son pues historias muy interesantes, sencillas, pero muy bonitas. Y esta historia me gustó porque decía que había un sabio, hay un sabio, no me gusta decirles rabinos porque pues no es correcto, pero les digo ahí, un sabio ahí, un anciano, dice que iba en un autobús, se sube en un autobús y de repente pues había pocas personas y se le sienta, él iba mero adelante y se le sienta un hombre a un lado. Llegan a una estación y a veces como que transbordas, se sube y se baja gente, para los que viajan en camión, y llegaron a una como que a la central y no había nadie, estaban ellos dos juntos y le dice, y el señor, el que estaba a un lado empieza a ver que hay una maleta sola, nadie, no hay nadie, nada más hay una maletilla sola, y le dice el hombre al judío, échame aguas, yo la agarro y nos la traemos y ahí nos la repartimos. Y el señor se baja y va a agarrarla y el judío le dice, te están viendo, y el tipo voltea y se regresa bien asustado. ¿Quién me está viendo? El Creador. Y dije, que está muy interesante. el tipo todavía dice, sí, ok, siguió sus órdenes. Pero ¿quién te está viendo? El Eterno. El Eterno está viendo. Cuando estás solo, cuando nadie te ve, sabe que haces, si haces bien o si haces mal. Sabe cómo estás en tu mente, si estás pensando lo bueno o si estás pensando algo malo. Así que esa historia me gustó mucho para la ocasión. Tengamos cuidado, familia, no permitamos que la falta de temor nos nuble la vista. En nuestro día a día, si algo no te gusta de alguien, recordemos el espejo emocional. Recordemos que con la vara que medimos, seremos medidos. Y que antes de hacer un juicio, saquemos primero la viga de nuestros propios ojos. Porque esto es lo más sencillo. A veces, se nos hace fácil decir, pues es que fulanito no sé qué, es que manganito no sé qué. Pero ahí, haz de cuenta que le das la espalda. Ay, cuidado. Así que estemos alertas para que cuando tú vayas a hacer un comentario que sea equivocado, te quedes callado. Mira, Proverbios también dice, el que se queda callado pasa por sabio. A lo mejor ellos no saben, ay, no, me estoy callando todas, pero ante el Eterno, mira, Él ve que estás alerta. Quisiera hacer un comentario. Dices ahí que la falta de temor nos nubla la vista. Pues también el demasiado temor nos limita, ¿verdad? En el caso de algunas veces nosotros no hacemos cosas por falta de temor. Un ejemplo, tal vez muy limitado, pero no, ¿sabes qué? Yo no estudié porque tengo temor de no poder. Y eso te echa a perder toda la vida. El temor a lo desconocido. La otra, falta de temor. No, pues voy a matar a este pelado, ¿verdad? Porque no tengo temor. Son temas reales, no técnicos, que muchas veces la falta de temor nos mete en dificultades, así como demasiado temor también nos mete en dificultades. Es bien curioso que lo comente porque
Adelante, adelante. Precisamente lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Así rápidamente, o sea, mucha gente ahorita está con miedo por la situación, ¿verdad? Que estamos pasando y miedo a lo que va a pasar y miedo a esto. Entonces yo digo, nosotros el temor que sería es no estar obedeciendo la Torah, no estar obedeciendo lo que Yahweh nos ha mandado a hacer, y más ahora es donde tenemos que, ahora sí, aplicarnos, buscarlo y hacer cambios en nuestra vida. Ese yo creo que sería el temor, no el temor a lo que va a pasar. Bueno, y lo que yo entiendo es que es el temor a nuestro Padre. Sí, o sea, hay temor entre nosotros, perfecto, y nos cuidamos. Pero aquí el temor es con Él y no es el miedo como tal, sino, como dijiste tú al principio, el respeto. Estar alerta. De hecho, es curioso que lo diga porque lo saqué del tema. Lo quité porque, déjame nomás, dígame. Nada más le quería hacer un comentario. Se dice que hay que enseñar al niño el temor a Yahweh. ¿Cómo lo podría usted descifrar? Ese tipo de temor que le tenemos que compartir a nuestros hijos para que ellos sean unos ciudadanos que no hagan lo que se está haciendo ahorita. Mire, respecto a su pregunta, hay un comercial que a mí me gusta mucho. Es un comercial donde pasan a un adulto con su hijo caminando atrás, no sé si lo han visto, y el tipo está fumando, y el niño de atrás está fumando. Y luego pasan a otro y está ahí, se sienta, y está en una banca y está tomando, y su hijo y está tomando. Haciendo referencia a que lo que el niño ve, el niño hace. Entonces, lo primero sería, si yo no lo tengo en mi vida, si yo no estoy haciendo las cosas bien, si yo no le tengo temor al Eterno, ¿cómo le voy a enseñar el temor del Eterno a mi hijo? El papá le dice, hijo, fíjate por dónde vas, y el hijo le contesta, fíjate tú porque yo voy siguiendo tus pasos. Ese es un... Dígalo otra vez, está muy bueno. Está muy bien. El padre le dice a su hijo, fíjate por dónde vas. El hijo le contesta, fíjate tú porque yo voy siguiendo tus pasos. Y de hecho esa es la orden, instruye al niño en su camino y cuando crezca no se abandonará, exactamente, no lo abandonará. Así que es un sí, que seas ejemplo y aparte reforzarlo y tú hablarlo y pues decirle por qué. Tal vez para aterrizarlo así mucho más directo, yo voy a decir dos ejemplos. Si todos estuviéramos en un avión y el piloto dice, agárrense porque nos vamos a estrellar, te mantienes alerta en lo que vaya a decir la siguiente instrucción, o si te vas a estrellar, pues qué vas a hacer. Es un foco tremendo, solamente estás pensando en lo que sigue para poder reaccionar a lo que sigue, ¿no? Para la siguiente vez que entres a un vuelo hasta vas a preguntar, oye, ¿ya hicieron esto, esto y esto? Vas a estar focalizado en eso, ¿no? El segundo ejemplo es, imagínense que en sus casas en la noche al vecino de enfrente lo matan, lo acribillan ahí los malitos. Al día siguiente tú no sales derechito a ver qué sale, ¿no? O sea, vas a ver qué está pasando aquí, ¿no? No estás pensando de que, bueno, voy a ir a las tortillas. No, estás focalizado en un solo punto. Entonces, cuando Yahweh te dice, ten temor, no es el hecho de tengas pánico, tengas esa temblorina por mí. No. Tienes un solo trabajo. Lo que vas a hacer, piénsalo dos veces. Concéntrate en lo que vas a realizar para que tus hijos puedan ver esa concentración. Porque si podemos estar dentro de las cosas de Yahweh, pero como bien dices, a lo mejor no doy la ofrenda. A lo mejor no hago algo, pero el hijo te está viendo. Entonces, para cuando yo digo, tengo temor, porque estoy focalizado en un solo punto y tengo que estar atento y pensarlo dos veces, eso es lo que le enseñamos al hijo. Muy bien. Y referente abordaba ese tema en específico, de que existe un miedo irracional y un miedo racional.
y en que lo saqué porque dije, no, o sea, los voy a marear con todo, con mucha como que historia o puntos de vista y tal. Y a lo que iba es que, sí, como Lolis lo dijo, estamos hablando de un temor al eterno. Por eso tenemos que focalizarnos. ¿Dónde estamos? Estamos en la casa de oración. Por eso estamos hablando de un temor ¿a quién? Al eterno. Pero es cierto, en la vida diaria incluso hay gente, y yo abordaba el tema de las fobias, que son temores irracionales. Había una, no recuerdo cómo se llaman porque son muy largas y términos muy específicos, pero había una fobia que le tiene miedo a ver ombligos. ¿Ustedes creen que ese temor es bueno? Pues claramente no. Tenerle miedo a las explosiones de los globos, tenerle miedo a... Hay que tener también ese criterio. Dice, no hay que tener miedo tampoco a fracasar. Hay gente que tiene miedo a hablar en público, hay gente que tiene miedo. Hay muchos miedos, pero ahorita estamos hablando del temor al eterno. En ese aspecto ya psicológico o en el aspecto de la vida diaria, tu relación con, ya hemos hablado también de la zona de confort, de que no es bueno tener ese tipo de miedos. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un miedo como, por ejemplo, esa persona que tiene miedo a los ombligos, ¿usted cree que si el Eterno le dijera pon la mano en el ombligo de esta persona, quién está en primer lugar? Entonces, ¿lo haría o no lo haría? Entonces, cuando estás enfocado en lo que realmente importa, y que lo que importa es estar bien con tu Creador, lo demás pasa a un segundo plano. Y el Eterno realmente te dice, sé fuerte y sé valiente. Y cuando te concentras en eso, no, es que tengo miedo a hacer esto, sé fuerte y sé valiente. Porque incluso no hacerlo, tener ese pánico en tu vida diaria, ay, es que tengo mucho temor de ir ahí porque mira, ay, es que me van a ver feo. Cuando tú tienes ese temor, estás reflejando que no estás con el Eterno, porque tienes miedo. Entonces, cuando una persona tiene miedo en su día a día, en sus cosas cotidianas, es porque está lejos del Creador y le falta el temor que sí interesa, la alerta. ¿Qué dice el Eterno sobre esto? Pues dice que Él está conmigo y que si yo me porto bien y hago lo que Él me dice que me va a cuidar y que me va a ver. O sea, nadie se va a querer meter conmigo porque mis enemigos van a venir por un lado y los va a mandar por 7 caminos. Entonces, cuando ese tipo de cosas pasan, pues bueno, lo vuelvo a aclarar, estamos hablando del temor hacia el Eterno, que es el temor que realmente importa. Y es un temor no petrificante, es una alerta. Sí, ya lo leímos, ¿verdad? Es una alerta. Un pequeño comentario. Ahorita que estás comentando eso, viene a mi mente lo de los 3 siervos que el Señor les habla y les da talentos. 2 los duplican y el otro lo entierra porque no quería perderlo y porque conocía al dueño del talento. Entonces, conocerlo y esconderlo y acobardarte no es el camino. Aunque, ándale, el primero hizo doble, el segundo también, pero es lo que Él nos da y lo que podemos duplicar, lo que podemos hacer con cada talento. Así que qué bueno que quedó aclarado el punto. Sí, es cierto que debemos encontrar un equilibrio y debemos de seguir creciendo en las cosas que a nosotros nos faltan. Pues a mí me falta, tengo miedo, no sé, a cualquier cosa, al agua, a usted. Hay que romperlos. Porque uno nunca sabe qué situaciones locas puedes estar y de repente por no superar una cosa que realmente no tiene tanta ciencia, que más bien es ese temor psicológico. Lo había abordado y había metido específicamente todo sobre la diferencia, pero bueno, así quedó. Vamos a seguir. Entonces, el temor al Eterno, vamos a ir explicando qué es realmente, cómo se va desenvolviendo y a qué se encadena el mismo temor, según la Escritura. Y seguimos en Proverbios. Dice, el temor al Eterno, ¿qué es? Es odio a todo el mal. Y dice, yo odio el orgullo y la arrogancia, las sendas malignas y la duplicidad de lengua.
Y en otras versiones dice: el temor al Eterno es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, no las quiero, las odio, las aborrezco. Así que ya nos vamos dando cuenta más hacia dónde va este temor. Entonces tengo que estar alerta, pero ¿alerta de qué? De no hacer lo malo, de quitarnos el orgullo, la arrogancia, de evitar esas sendas malignas, de cuidar nuestra boca. Así que por ahí es donde tenemos que estarnos enfocando. Hacia allá tenemos que poner nuestra atención. Y de hecho, dice que si tú le temes, incluso hay beneficios para las personas que le temen. Dice en 2 Corintios: por lo tanto, mis queridos amigos, puesto que tenemos estas promesas, purifiquémonos de todo lo que pueda profanar tanto nuestro cuerpo como nuestro ruach, y perfeccionémonos a ser completamente apartados. ¿Por qué? Por temor al Eterno. Entonces nos está hablando de que tenemos que apartarnos, quitar las cosas profanas de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Para eso es para perfeccionarte y ser completamente apartado. Solamente con el temor lo puedes hacer. Y también habla de la salud. Dice: no seas engreído acerca de tu propia sabiduría, sino que ¿qué? Sino que teme al Eterno y vuélvete de todo mal. Esto traerá salud. ¿Qué? El temer al Eterno traerá salud a tu cuerpo y dará fortaleza a tus huesos. Y de lo que hablábamos, cuidado y protección. Pero los ojos del Eterno están sobre los que le temen, sobre los que esperan por su misericordia, para rescatarlos, para rescatar sus almas de la muerte y mantenerlos, ¿qué? Vivos durante la hambruna. Es cuidado y protección. Pero eso es algo especial, es algo para los que ¿qué? Para los que le temen. Benditos son todos los que ¿qué? Los que temen al Eterno, los que caminan en sus sendas. Tú comerás lo que tus manos han producido, estarás feliz y te irá bien. Tu mujer será como una vid llena de fruto en las partes íntimas de tu casa. Tus hijos alrededor de tu mesa serán como retoños de árbol de olivo. Esta es la clase de bendición que caerá sobre aquel que teme al Eterno. Que el Eterno te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y que vivas para ver los hijos de tus hijos. Shalom sobre Israel. Qué bonito, ¿ah? ¿Y esto es para quiénes? Para los que le temen. Ahorita vamos a ver por qué es tan importante el temer al Eterno. El temor al Eterno es aborrecer el mal. Y esos textos son algunas pruebas que podemos tener nosotros para saber si lo estamos haciendo bien o no. Estar apartados. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a él. Así que no nos mezclemos, porque si nos mezclamos es porque estamos haciendo lo opuesto, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado. La misma tener salud, estar protegido por el Eterno. La desgracia nos saca la vuelta. Pero aquí está bien interesante. Bendición que nos da felicidad. Es que en algunas versiones no dice estarás feliz, dice bienaventurado. Cuando se traduce a bienaventurado o las bienaventuranzas, habla de felicidad, habla de alguien feliz. Y en hebreo pues cambia un poquito. De hecho, la palabra feliz en algunas traducciones no viene, sino que dice, esto está de la Reina Valera: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. El detalle es que aquí feliz, esta es la raíz. Bueno, esta la dejé ahí, pero no, esta es la raíz. Este es feliz y esta es felicidad. Ashreja y Esher. Dice, este punto, de hecho es muy importante, hablando ahorita de las historias que a veces cuentan. Este punto es importante porque los sabios hablan
de esto como si a ti te llegara una bendición. A mí me llega una bendición, tal vez es un ascenso en el trabajo, tal vez me llega una herencia, un bono extra, un negocio que funcionó muy bien o cualquier cosa que consideremos como una bendición a nuestra vida, cualquier cosa. Si esta bendición, eso es lo que el pensamiento y está muy interesante, es si esa bendición no llegó con felicidad, sino con muchos problemas, entonces no es una bendición, es una prueba. Una prueba que te llega para que puedas ver la verdadera bendición. Por eso, ¿un bebé es una bendición? Sí, ¿verdad? Pero si estoy en una situación de pobreza, puede ser complicado, ¿verdad? La bendición estará oculta, ¿por qué? Porque te va a enseñar disciplina, te va a enseñar a cuidar, te va a enseñar emuná. Va a ser tu motor. Exactamente, pero es muy diferente, ¿verdad? Por eso estar en una situación, tenemos que esforzarnos desde antes para estar en una situación mejor. Si no, esa aparente bendición, pues llegó, ay, no tengo dinero para los pañales. ¿Eso cree que usted genera felicidad en la gente? Genera estrés, ¿verdad? Entonces, una bendición es solamente si llega con felicidad. Estaba todo listo, llegó, tremendo, ¿no? Se me hizo muy interesante ese punto de vista. Y de hecho, la bendición está en que te vaya bien, pero al mismo tiempo seas feliz. Porque si no, hay algo que tenemos que aprender antes de que sea realmente una bendición. Está en camino, está en proceso. Y yo tengo una anécdota de mi trabajo. Y a mí hace unos años antes de yo renunciar, estaba unos 6 meses antes, pues yo estaba trabajando y antes me tocaba viajar mucho. Y de repente me dice, no, pues ahí estuvimos hablando y ellos le llamaban rutas. Yo iba a la ruta de Chihuahua y conocí a Chihuahua. Y ahí fui como por unos 4 años. Y de repente me dice, pues es que queremos expandirnos, nosotros controlamos el Bajío y el sur, pero no conocemos a nadie en Sinaloa, en Sonora, en Tijuana. Y yo dije, pues yo me la fleto, pues qué, yo me aviento. Y ahí voy allá en avión solo a la nada. Y yo me fui. Y el Eterno, pues esos meses fueron de mucha prosperidad. Mi sueldo se triplicó. El problema fue que mis problemas también se triplicaron. Yo dije, entonces ¿será esto bendición? Ahora en vez de faltar 1 o 2 Shabbat, ahora faltaba 3, porque ahora me la vivía viajando. Tenía problemas en el trabajo, no, es que tienes que entregar reportes y esto y el otro, y tenía tanto estrés que aunque tenía más tiempo libre, aunque tenía más recursos, era cuestionable. ¿Será realmente que esto es una bendición? ¿O será que mi padre me está eligiendo? ¿Qué quieres? Cuanto mucho mejor que el oro es obtener ¿qué? Sabiduría. Sí, mejor que la plata, escoge obtener prudencia. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir prudencia vale más que la plata. De volada se me vino a la mente lo que decías de la bendición que representa un bebé. Por ejemplo, cuando se le apareció a Miriam y a José, van a tener un niño. Ellos no tenían dinero. Y ellos no reaccionaron de que no, pues, ¿con quién vienes? No, a lo mejor hay gente como que más poderosa. Ellos se preocuparon por otras cosas, pero que venga el niño. Y lo tuvieron de una forma bien precaria. Y Yahweh, después de pasar esa prueba que acabas de decir, incienso, oro y mirra, sírvete. Porque en esas épocas, no, le embarazó un fulano ahí, le embarazó un romano, que de hecho son las historias que se dicen, ¿eh? Que Miriam fue embarazada por un romano. Y de hecho, Joseph la quiso dejar para que se transfiriera el de que, ¿cómo se dice?
En vez de que hablen mal de ti, voy a hacer este acto para que tú no cargues este chisme. Ese es el verdadero acto. Pero Yahweh le dijo, no. Aunque es algo bueno, no, quédate con ella. Pero Yosef sí quiso, pero él lo pensó en una manera buena. Creo que ya lo había explicado el doc. O sea, para que el chisme no fuera sobre Miriam, él quería dejarlo. Y el chisme se iba a ir con Yosef. Pero no sucedió así. Él estaba incluso dispuesto a cargar con eso. Así que es bien interesante, ¿verdad? Ellos demostraron que estaban listos. Por eso fue el matrimonio que fue elegido. Era una responsabilidad enorme tener al Mashiach. Claro que eran dos personas especiales. No era cualquier, pues ahí agárrate a uno. No. Era gente que tenía muy buen corazón. Así que pues en esa anécdota me hizo pensar, y después de haber salido 3 años, me acuerdo el año pasado platicando con Miguel, pasaron ahí unas cosas en el trabajo donde estaba, se movió toda la organización, gente que me ponía los pelos de punta porque nada más como que me criticaban o esto y el otro, y dije, ay padre, pues no sé cómo hacerle. Me hablaron el año pasado nuevamente. Pues queremos que te vuelvas a sumar. Así como lo que tú estabas haciendo, pero pues ahora otra vez. Ocupamos pues gente como tú y pues claro, y dije, estaba en una situación complicada el año pasado y dije yo, pues es muy tentador. Dice, no, nada más vas a viajar 3 semanas al mes. Lo mismo, mismas condiciones. Y me dicen, si tú me dices que sí, empiezas el lunes. El lunes era Yom Teruah. Le dije que no. Yo en ese entonces, desde que empezó la pandemia, ha sido complicado, pero de cierta manera me siento muy, muy feliz por haber, de una u otra manera, sentir al menos que elegí la sabiduría. Y ahora tengo tiempo para estar estudiando más. No me considero ni sabio ni para nada, al contrario, yo creo que entre más estudio, más cuenta me doy que estoy muy mal. Digo, ay padre, no comprendo absolutamente nada, tengo más dudas que respuestas. Pero ese hecho me recordó muchísimo. Dije, no, yo viví eso y así no es, tuve que tomar esa decisión. Así que el temor, y lo vimos aquí entonces, cuando tú buscas la sabiduría en primer lugar, la sabiduría obviamente del Eterno, estamos hablando de la sabiduría del Eterno. Si lo buscas antes que al oro y que la plata, dice, el temor al Creador es el principio ¿de qué? De la sabiduría. Es para empezar. Así que si yo no tengo ese temor, ¿podré decirme sabio? Si es el principio, si no puedo empezar con esto, ¿cómo voy a empezar con otra cosa? El temor al Creador es el principio de la sabiduría y hay buen entendimiento a todos los que la practican. Y la piedad hacia Elohim es el principio del discernimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Así que, entonces el temor al Eterno es el primer paso para la sabiduría. Entonces, no tener temor nos hace necios. Estaríamos distraídos espiritualmente, como el niño. El Eterno no estaría en primer lugar, nuestra atención no estaría en Él. En ese momento estamos desprotegidos, por esto debemos mantenernos despiertos, recordando que el Eterno ve todo lo que hacemos, lo que pensamos. Y si no buscamos la sabiduría como buscamos las cosas vanas, las cosas materiales, no podremos agradar al Eterno. Pero ahora ya sabemos que el temor al Eterno y la sabiduría van de la mano, no las puedes separar.
Y vamos a ver, pues ahora que hablábamos del temor y que va de la mano, es el principio de la sabiduría, pues ¿qué es la sabiduría? Dice, conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto, según las definiciones del diccionario. Y dice, y también me gustó mucho esta forma de verlo. Dice, en la sabiduría se destaca el juicio sano basado en el conocimiento y entendimiento. La aptitud de valerse de conocimiento con éxito o entendimiento para resolver problemas, evitar peligros, alcanzar metas o aconsejar a otras personas es opuesta a la locura y a menudo se contrasta con esta. Entonces podemos entender que el conocimiento más el entendimiento es el igual a la sabiduría. Si yo conozco, me pongo a leer, veo los versículos que tengo que tener temor y lo comprendo que el Eterno me está viendo, comprendo que Él está viendo todo lo que hago, entonces cuando yo vivo conforme a eso, es porque estoy empezando a recibir esa sabiduría. La sabiduría llega cuando obtienes conocimiento y entendimiento. Primero lees, conoces, te familiarizas, después llega el entendimiento de aquello, que consiste, ahora lo puedes explicar, pero puedes incluso entenderlo, pero no hacerlo. Dicen por ahí, dan consejo, pero se quedan sin él. Así que eso es de cuidado, no nos quedemos ahí. Así que cuando llegas al siguiente peldaño, es cuando aquello que conociste, lo entendiste y lo practicas en tu vida. Ya lo leíste, ya lo conociste, ya lo entendiste y ahora te vuelves un hacedor. Lo practicas en tu vida. Cuando hagas eso habrás agregado un poco de sabiduría a tu vida. Una persona sin el Eterno nunca llegará a la sabiduría. Pero si una persona le conoce al Eterno, necesita conocimiento. Nosotros necesitamos conocimiento, porque recordemos el versículo que dice que el pueblo pecaba por falta de conocimiento. Así que tenemos que seguir aprendiendo. Si una persona conoce al Eterno, necesita conocimiento, necesita conocer, entender para llegar a tener sabiduría. Por esto no es bueno quedarse con la lechita, porque el temor al Creador es solo el principio y es lógico tenerlo. Este es un miedo racional, es un miedo que alguien pensante debería de tener. Alguien que lee las Escrituras sabe lo que puede pasar si se hacen cosas negativas para el Creador, si hace lo opuesto. Así que sigamos aprendiendo para saber qué es desagradable para el Creador. Seamos congruentes con aquello que hemos entendido y estemos alerta, despiertos y con hambre de aprender. Porque solo con esta actitud de humildad y de amor, algún día, si el Eterno lo permite, llegaremos a ser, aunque sea un poquito, sabios. Siempre y cuando el Eterno lo permita. Ya para terminar, esta es una de lo que hablamos, de la permutación. Se le conoce como permutación de letras. Esta es la primera palabra de la Torah. Se escribe así y se pronuncia así, Bereshit. Así que significa en el principio. Pero cuando tú ves estas letras, las puse en dos diferentes colores. Dice también el Eterno, en el principio yo muestro el final. En el primer versículo es tremendo porque enseña muchas cosas. Y ocultos están estas cosas. En Bereshit puedes agarrar esta Yud, esta Aleph y esta Resh y las acomodamos así. ¿Y qué dice? Yaré. Dice temor. En la palabra Bereshit tú encuentras la palabra temor. Porque es lo primero si quieres llegar a la sabiduría. Y después
con las letras que arrastran se escribe Boshet. De hecho, hay un cuate que se llama Mefiboset. Bueno, pues de aquí viene la palabra. Que puede ser vergüenza, puede ser humillación. Tienes que llegar de manera humilde. Él es hijo de Jonathan, hijo de Shaul, del rey, y él estaba quebrado de sus piernas. Por eso es vergüenza, humillación. Es interesante, ¿ah? Así que, si nosotros queremos llegar al Eterno, el principio es llegar con temor y llegar en humillación, en vergüenza, reconocer que somos pecadores y que no podemos estar libres ante Él. Los sabios cuentan que estas palabras están escondidas aquí, porque lo primero que debes hacer es tener temor y acercarte a Él humillado, en humildad, reconociendo que sin Él no podríamos hacer nada. Y esto es simplemente comentario, es un comentario de lo que estábamos hablando ayer. Ayer fui a casa de la señora, de la hermana Patti, y platicamos un poco. Y de hecho, me acuerdo mucho porque hay un pastor adventista, Pastor Bullón, es muy reconocido, y él, entre las cosas que dice, hay un mensaje que me gustó mucho y lo adopté. Y él dice, él hace una apuesta porque está hablando con unos ateos, y le dice el pastor, ¿usted cómo va a convencer a un ateo? Dice, pues mira, primero que nada yo no tengo que convencer a nadie, pero vamos a suponer, dice, vamos a suponer que usted es atea y yo soy un creyente. Vamos a hacer una apuesta. Imaginemos que usted dice la verdad, usted que es ateo dice la verdad y no existe nada, el creador no existe y que no va a haber tiempo venidero y que no va a haber nada. Yo voy a seguir creyendo. Si el cielo venidero nunca llega, ¿yo qué perdí? Nada, porque no hay nada. Pero ahora vamos a cambiarla. Entonces, si sí hay mundo venidero, ¿yo qué pierdo? Pues nada, porque yo creía, ¿verdad? Al contrario, yo gano. ¿Tú qué pierdes? Todo. Y se me hizo una reflexión bien interesante porque a veces tenemos que hacemos esa apuesta. Y hay Un pequeño comentario. Cuando fue lo del chasco, yo no sé si es algo inventado o en realidad sucedió, pero se burlaban de ellos. Mira, no vino, y se burlaban y se hicieron de todo, se quedaron sin nada. Y entonces uno de ellos les dice, ok, yo me quedé sin nada, no vino. Y si hubiera venido, ¿dónde estarías tú? Es un punto interesante, ¿verdad? Y ahorita hay mucha gente que está regresando a raíces hebreas, que está aprendiendo y que está haciendo muchas cosas. Y es algo de lo que hablábamos nosotros, ya lo hemos hablado aquí, el hecho de que si faltan 10 años, que si no faltan 10 años, que si faltan 200. Es una apuesta. ¿Realmente estamos preparándonos? Por si sí o por si no, mire, mejor prepárense. Benditos son todos los que temen al Creador, los que caminan en sus sendas. Tú comerás lo que tus manos han producido. Estarás feliz y te irá bien. Que el Eterno te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y que vivas para ver los hijos de tus hijos. Shalom sobre esta casa de oración. Shalom. Si alguien tiene algún comentario, es momento antes de pasar a cantar el himno. Ay, perdón. Es que se me hace que lo puse después. Vamos a ponernos en pie y vamos a hacer la oración de manos alzadas.
Adelante. Ya sabemos, voy a darles un tiempo para que puedan, ustedes tener una conexión directa con el Eterno, y después finalizo con una oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Kadosh sea tu nombre. Esta mañana te agradezco porque has permitido que la casa de oración esté llena nuevamente. Te agradezco porque todos estamos de cierta manera con bien, y las personas que tal vez pudieron faltar, pues tú cuídalos, Padre, tú sabes los motivos por los cuales ellos faltaron. Ahora hicimos solamente un pequeño recordatorio de algo que ya sabíamos, el hecho de que tú nos estás observando, sabes qué es lo que hacemos, lo que no hacemos, y te pido que nos des a cada uno de los que estamos aquí presentes, nos des misericordia, que nos dotes de humildad para seguir aprendiendo de tu palabra, que nos ayudes a tener ese temor, esa alerta en la mente, tenerte siempre presente, para que cuando algo estemos a punto de errar, tú nos vengas a la mente y podamos corregir y cuidar nuestro pie de hacer algo malo. Te pido que te quedes con cada una de las familias que están aquí y con cualquiera que esté buscando tu nombre. Quédate todavía con nosotros y ayúdanos a aprovechar al máximo este Shabbat, porque aún no termina. Todavía tenemos más tiempo para seguir estando aprendiendo de tu palabra, tal vez en casa, en grupo, de una manera distinta. Te pido que sigas con nosotros y que nos guíes hacia donde nos quieres llevar. Todo esto te lo pido, Padre. Amén.
misericordia tenga de ti. Shalom, shalom. Y resplandezca su bondad. Shalom, shalom. Que alce su rostro sobre ti. Shalom, shalom. Ponga en ti su paz y amor. Shalom, shalom. Yevarejeja, Yahvé, Beyishmereja. Yaer, Yahvé, Panav, Eleja, Bijuneja. Yisa, Yahvé, Panav, Eleja, Beyasen, Leja, Shalom. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y te tenga misericordia. Que el Eterno levante su rostro sobre ti y te dé Shalom. Amén.